El silencio suele interpretarse como ausencia, como vacío o como incapacidad de respuesta. En un mundo donde la palabra se ha convertido en reflejo inmediato del pensamiento, callar parece una renuncia, una pérdida de posición o una forma de debilidad. El estoicismo propone una lectura distinta. El silencio no es una carencia, sino una elección. No es la falta de algo, sino la presencia de un dominio interior que no necesita manifestarse de inmediato para existir. Hablar es, en muchos casos, un acto reflejo. La palabra surge como reacción, como descarga, como intento de afirmar una posición antes de que ésta se vea cuestionada. El silencio, en cambio, exige contención. Exige soportar la presión de lo no dicho, la incomodidad de no intervenir, la incertidumbre de no aclarar de inmediato lo que otros pueden interpretar a su manera. Esta exigencia revela por qué el silencio es una forma de fuerza y no de pasividad. Para los estoicos, la fuerza auténtica no se mide por la capacidad de imponerse, sino por la capacidad de gobernarse. El silencio es una de las pruebas más claras de ese gobierno. Callar cuando el impulso empuja a hablar no significa reprimir la verdad, sino protegerla del desorden. No toda verdad necesita ser pronunciada en el instante en que aparece, ni todo pensamiento merece convertirse en palabra. El silencio introduce una medida que la reacción verbal suele ignorar. Zenón de Citio concebía la vida filosófica como un ejercicio de coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. La palabra precipitada rompe esa coherencia, porque se adelanta a la comprensión. El silencio, en cambio, permite que el pensamiento se asiente antes de expresarse. Esta demora no empobrece el contenido, lo depura. Lo que sobrevive al silencio suele ser más preciso y menos contaminado por la emoción del momento. El silencio también actúa como un filtro. Muchas palabras nacen del deseo de defender una imagen, de imponerse en una discusión o de aliviar una tensión interior. Al no pronunciarlas, el individuo descubre que no todas eran necesarias. Algunas se disuelven por sí mismas al no encontrar salida. Otras revelan su fragilidad cuando se las deja reposar. En este proceso, el silencio protege la integridad del discurso interior. Epicteto advertía que quien habla sin haber examinado lo que dice, se expone a ser gobernado por sus propias palabras. Una vez pronunciadas, ya no pertenecen al individuo del mismo modo. Generan efectos, reacciones, malentendidos. El silencio conserva la soberanía sobre el pensamiento. Permite decidir cuándo, cómo y si algo debe ser dicho. Esta capacidad de elección es una forma directa de libertad. La fuerza del silencio se hace especialmente visible en situaciones de tensión. Allí donde se espera una respuesta inmediata, callar altera la dinámica. No como una estrategia de manipulación, sino como una interrupción del automatismo. El silencio rompe la cadena de acción y reacción que sostiene muchos conflictos. Al no ofrecer resistencia verbal, se retira el combustible que alimenta la confrontación. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no añadir ruido innecesario a la vida interior. La palabra impulsiva es una forma de ruido. El silencio, cuando es consciente, devuelve orden. No elimina el conflicto externo, pero evita que se multiplique dentro. En este sentido, callar no es huir, sino permanecer firme sin dispersarse. Desde este punto inicial, el silencio se presenta no como una negación de la comunicación, sino como su fundamento más sólido. Solo quien sabe callar puede hablar con precisión. Solo quien no teme al silencio puede usar la palabra sin ser arrastrado por ella. Así comienza a revelarse el silencio como una forma de fuerza sobria, discreta y profundamente estoica. El silencio no solo protege la palabra, también protege la mente. Cuando el individuo habla de manera constante, especialmente bajo presión emocional, la mente se dispersa en múltiples direcciones. Cada palabra pronunciada arrastra consigo una intención,
una expectativa de respuesta, una posible interpretación ajena. El silencio reduce esta dispersión. Permite que la atención permanezca recogida, que el pensamiento conserve su forma antes de exponerse al exterior. El estoicismo entiende la atención como un recurso limitado y valioso. Gastarla en palabras innecesarias equivale a debilitar la capacidad de juicio. El silencio, en este sentido, no es retraimiento, sino administración cuidadosa. Callar no significa ignorar lo que ocurre, sino observarlo con mayor nitidez. En el silencio, los matices se vuelven visibles. Lo que antes se confundía en el ruido de la reacción verbal, adquiere contornos más claros. Epicteto enseñaba que no es necesario opinar sobre todo lo que se presenta. Esta enseñanza resulta incómoda porque contradice el impulso de participar, de intervenir, de marcar presencia. Sin embargo, la necesidad de opinar suele nacer más del temor a quedar al margen que de una auténtica contribución. El silencio desmonta ese temor. Revela que la propia valía no depende de una expresión constante, sino de una comprensión firme. La fuerza del silencio también se manifiesta en su capacidad para contener la emoción sin negarla. Hablar bajo la influencia directa de una emoción intensa suele amplificarla. La palabra actúa como un canal que refuerza el estado interior del que surge. El silencio, en cambio, permite que la emoción se despliegue y se atenúe sin ser fijada en una forma verbal. No se trata de suprimir lo que se siente, sino de no cristalizarlo prematuramente. Zenón concebía la tranquilidad como una consecuencia del orden interior. El desorden verbal suele ser un reflejo de un desorden previo en el juicio. Callar ofrece la posibilidad de restaurar ese orden antes de que se manifieste hacia afuera. Esta restauración no es automática. Requiere una disposición consciente a soportar la incomodidad de no decir. En esa incomodidad se entrena la fortaleza. El silencio también pone a prueba la relación con el control. Hablar puede ser una forma de intentar dirigir la percepción ajena, de corregir de inmediato lo que se teme que otros piensen. El silencio renuncia a ese control inmediato. Esta renuncia no es abandono, sino confianza en que no todo necesita ser gestionado en el instante. El estoicismo reconoce en esta confianza una expresión madura de poder interior. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no precipitarse en el juicio. La palabra precipitada es un juicio hecho público antes de haber sido afinado. El silencio permite que el juicio se forme con mayor precisión. Incluso cuando finalmente se decide hablar, lo dicho nace de una comprensión más estable, menos reactiva, más alineada con la razón. Con el tiempo, el individuo descubre que muchas situaciones se transforman simplemente al no intervenir verbalmente. Lo que parecía requerir explicación, se aclara por sí mismo. Lo que parecía exigir defensa, pierde fuerza al no encontrar oposición inmediata. El silencio no resuelve todo, pero evita muchas complicaciones innecesarias. Así, el silencio comienza a percibirse como un aliado. No un refugio permanente, sino un espacio de regulación. En él, la mente se recompone, la emoción se asienta y la palabra, cuando llega, lo hace con mayor peso. Esta es una de las primeras manifestaciones del silencio como forma de fuerza: no imponer, no precipitarse, no dispersarse, y conservar intacta la soberanía interior frente a la presión de hablar. El silencio, sostenido con intención, revela algo que la palabra suele ocultar: la fragilidad de muchas urgencias. Aquello que parecía imprescindible decir pierde peso cuando se le concede tiempo. El estoicismo no considera esta pérdida como una omisión, sino como una depuración. Lo que verdaderamente merece ser expresado no se desvanece con el silencio, se afirma. Lo que se desvanece, en cambio, rara vez tenía la solidez que se le atribuía en el primer impulso. Hablar de inmediato suele ser una forma de aliviar una tensión interna, más que de responder a una necesidad externa.
La palabra se convierte entonces en descarga, no en comunicación. El silencio interrumpe este mecanismo. Obliga a permanecer con la tensión el tiempo suficiente para comprenderla. Esta permanencia es exigente, porque priva al individuo del alivio rápido que ofrece la expresión impulsiva. Sin embargo, en esa exigencia se fortalece la capacidad de sostenerse sin dispersarse. Epicteto advertía que quien no soporta el silencio difícilmente soportará la verdad. El silencio confronta al individuo con sus propias motivaciones. El deseo de ser escuchado, el miedo a ser malinterpretado, la necesidad de afirmar una posición. Al no hablar, estas motivaciones quedan expuestas. No se las combate directamente, se las observa, y en esa observación pierden parte de su poder. La fuerza del silencio también reside en su capacidad para escuchar. Callar no es solo no hablar, es permitir que lo otro se manifieste sin interrupción. En ese espacio, se revelan intenciones, matices y tensiones que la palabra apresurada suele pasar por alto. El estoicismo valora esta escucha no como cortesía social, sino como ejercicio de comprensión. Comprender precede a toda acción justa, y el silencio es una de sus condiciones. Zenón concebía la razón como una facultad que requiere quietud para operar con claridad. El ruido constante, incluso el producido por la propia voz, interfiere en esa operación. El silencio crea las condiciones para que la razón observe con mayor precisión. No se trata de un silencio absoluto, sino de un silencio interior que no se deja arrastrar por la necesidad de intervenir. El silencio también introduce una asimetría en la interacción. Mientras la palabra expone, el silencio protege. Quien habla se muestra, quien calla observa. Esta asimetría no debe entenderse como ventaja estratégica, sino como diferencia de posición interior. El estoico no busca dominar mediante el silencio, pero reconoce que callar preserva información, energía y claridad. Estas reservas fortalecen la capacidad de decidir con criterio. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no añadir nada innecesario a las impresiones que llegan a la mente. La palabra impulsiva suele añadir interpretación, juicio y dramatización. El silencio, en cambio, recibe la impresión sin ampliarla. Esta sobriedad reduce la carga emocional y permite que los hechos se presenten con mayor neutralidad. A medida que el individuo se familiariza con el silencio, comienza a percibirlo no como una ausencia incómoda, sino como una presencia estable. El silencio deja de ser un intervalo entre palabras y se convierte en un estado de atención. En ese estado, la mente no se precipita ni se dispersa. Permanece disponible, abierta, pero no vulnerable. Así, el silencio empieza a consolidarse como una forma de fuerza interior, no porque imponga, sino porque sostiene. Sostiene la claridad, la atención y la coherencia. Frente a la presión de hablar, de responder, de explicar, el silencio ofrece un punto de apoyo firme desde el cual la palabra, si llega, lo hará con mayor peso y menor desgaste. El silencio también pone en evidencia una verdad que suele incomodar. No todo intercambio necesita equilibrio inmediato. Existe una tendencia a igualar cada palabra con otra, cada afirmación con una réplica, como si el valor propio dependiera de no dejar nada sin respuesta. El estoicismo observa en esta tendencia una forma de dependencia. Callar rompe esa lógica de compensación constante y restituye al individuo una posición más estable, menos reactiva. La palabra precipitada suele surgir del temor a perder terreno. El silencio, en cambio, asume el riesgo de no controlar la interpretación ajena. Este riesgo no es menor. Callar implica aceptar que otros pueden pensar, suponer o juzgar sin corrección inmediata. El estoico entiende que esta aceptación no debilita el carácter, sino que lo depura. No todo juicio ajeno requiere ser rectificado, y no toda incomprensión merece ser aclarada en el momento.
Epicteto insistía en que intentar gobernar la opinión de los demás es una empresa agotadora, y en última instancia, imposible. El silencio libera de esa empresa. Al no responder a cada estímulo verbal, el individuo deja de vivir pendiente de cómo es percibido. Esta liberación no conduce al descuido moral, sino a una relación más justa con la propia responsabilidad. Actuar bien, no parecerlo constantemente. La fuerza del silencio se hace visible cuando evita que la palabra se convierta en arma. Muchas discusiones no nacen de la necesidad de comprender, sino del deseo de imponerse. La palabra, en esos contextos, se afila para herir o para defender. El silencio desactiva esta dinámica al negarse a entrar en ella. No como retirada, sino como negativa, a participar en un intercambio que no conduce a claridad. Zenón concebía la estabilidad del sabio como una firmeza que no depende de la aprobación ni del rechazo. El silencio encarna esta firmeza. Al no buscar confirmación inmediata, el individuo se apoya en un criterio interno más sólido. Esta firmeza no es rigidez. Permite hablar cuando es necesario y callar cuando no lo es. La clave no está en la frecuencia de la palabra, sino en su adecuación. El silencio también preserva la proporcionalidad. La palabra impulsiva suele exagerar, amplificar o simplificar en exceso. Callar introduce una medida que protege contra estos excesos. Permite que la mente recupere la proporción justa entre lo que ocurre y la importancia que se le atribuye. En este ajuste se reduce gran parte del conflicto innecesario. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no dejarse arrastrar por las pasiones ajenas. La palabra reactiva suele ser una respuesta directa a la agitación del otro. El silencio rompe esta transferencia. Al no devolver la agitación en forma de palabra, se impide que el desorden se propague. Esta contención no es indiferencia, es responsabilidad interior. Con el tiempo, el individuo descubre que el silencio tiene un efecto regulador no solo en sí mismo, sino en el entorno. Muchas tensiones pierden fuerza al no encontrar eco inmediato. No porque se nieguen, sino porque no se alimentan. El silencio actúa como un límite invisible que preserva la calma sin necesidad de confrontación. Así, el silencio se consolida como una forma de fuerza que no depende del dominio externo. Es una fuerza que sostiene la claridad, protege la energía y mantiene la coherencia del carácter. Frente a la presión de hablar, de justificar, de responder, el silencio ofrece una resistencia sobria y eficaz, fiel al principio estoico de no conceder poder a aquello que no lo merece. A medida que el silencio se integra como práctica consciente, el individuo comienza a percibir una transformación en su relación con la autoridad interior. Ya no necesita reafirmarse mediante la palabra constante, ni demostrar su posición en cada intercambio. El silencio se convierte en un respaldo invisible, una confirmación íntima de que la propia valía no depende de la expresión inmediata. Esta confirmación no es orgullo sino asentamiento. La mente descansa en sí misma sin necesidad de justificarse. El estoicismo reconoce que muchas palabras surgen del temor a ser desplazado, ignorado o malinterpretado. Callar enfrenta directamente ese temor. Obliga a aceptar que no siempre se controla el curso de las interpretaciones ajenas. Esta aceptación, lejos de debilitar, fortalece. Al renunciar al control ilusorio sobre la percepción externa, el individuo recupera un control más real sobre su juicio y su conducta. Epicteto advertía que quien no puede tolerar ser ignorado difícilmente puede llamarse libre. El silencio pone a prueba esta tolerancia. En él se revela cuánto depende el individuo del reconocimiento inmediato. No reaccionar verbalmente cuando se espera una respuesta es un ejercicio de desapego que no anula la dignidad, sino que la afirma. La dignidad no necesita confirmación constante para existir.
La fuerza del silencio también se manifiesta en su capacidad para ordenar el discurso futuro. Al no hablar de inmediato, el pensamiento madura. Las palabras, cuando finalmente se pronuncian, lo hacen con mayor precisión y menor carga emocional. El silencio no empobrece la comunicación, la afina, reduce el exceso y preserva lo esencial. Esta economía verbal refleja una economía interior más amplia. Zenón concebía la virtud como una expresión de armonía interna. La palabra impulsiva rompe esa armonía al introducir disonancia entre lo que se siente y lo que se comprende. El silencio restablece la consonancia. Permite que la emoción se asiente y que la razón evalúe antes de expresarse. En esta consonancia se fortalece la coherencia del carácter. El silencio también protege contra la trivialización de la palabra. Hablar constantemente desgasta el valor de lo dicho. Cuando todo se expresa, nada pesa realmente. Callar selectivamente devuelve a la palabra su densidad. Lo que se dice después del silencio tiene mayor gravedad no por la expectativa creada, sino porque ha sido filtrado por la reflexión. Marco Aurelio reflexionaba sobre la necesidad de no vivir disperso en lo superfluo. La palabra innecesaria es una forma de dispersión. El silencio concentra. No como un acto de retirada, sino como una orientación hacia lo esencial. Esta concentración no excluye la relación con los demás, pero la sitúa en un plano más sobrio y menos reactivo. Con el tiempo, el individuo advierte que el silencio reduce la fricción interior. Menos palabras impulsivas implican menos correcciones posteriores, menos arrepentimientos, menos explicaciones. La vida se vuelve más simple en su estructura, aunque no necesariamente más fácil. Esta simplicidad es una forma de fuerza, porque libera recursos internos para lo que verdaderamente importa. Así, el silencio se afirma como una expresión madura del dominio de uno mismo. No es un rechazo de la palabra, sino su custodia. En un entorno que empuja a hablar, a responder, a intervenir, el silencio ofrece una resistencia tranquila. No confronta, no huye, no se justifica. Simplemente sostiene, con firmeza sobria, la continuidad de la razón frente al ruido de la inmediatez. Cuando el silencio deja de ser una reacción defensiva y se convierte en una elección consciente, aparece una cualidad nueva en la experiencia: la amplitud. El individuo ya no se siente obligado a ocupar cada espacio con palabras, ni a llenar cada pausa con explicaciones. Esta amplitud no es vacío, sino espacio interior disponible. En él, la mente respira con mayor libertad y la percepción se vuelve más completa. El estoicismo considera esta amplitud como una condición necesaria para el juicio recto. Allí donde la palabra se precipita, el juicio se estrecha. El silencio, en cambio, permite que los elementos de una situación se desplieguen sin ser forzados a una conclusión inmediata. Muchas decisiones equivocadas no nacen de mala intención, sino de falta de espacio interior. Callar crea ese espacio. Epicteto insistía en que el sabio no se deja empujar por la corriente de los acontecimientos, sino que los observa antes de decidir cómo navegar. El silencio es esa observación en acto, no es espera pasiva, sino atención sostenida. Mientras otros reaccionan para aliviar la tensión del momento, quien calla sostiene esa tensión sin cederle el gobierno de su conducta. La fuerza del silencio se manifiesta también en su capacidad para disolver conflictos antes de que se consoliden. Muchas disputas se alimentan de la réplica inmediata, de la necesidad de tener la última palabra. El silencio interrumpe esa escalada. No porque resuelva el desacuerdo, sino porque impide que se transforme en confrontación innecesaria. Al no responder, se niega participación a una dinámica que solo se sostiene mientras ambas partes la alimentan. Zenón concebía la serenidad como una estabilidad que no depende de la ausencia de estímulos,
sino de la claridad con la que se los recibe. El silencio contribuye a esa estabilidad al reducir la interferencia entre estímulo y respuesta. Al no hablar, el individuo escucha más, observa más y reacciona menos. Esta reducción de la reactividad no empobrece la vida, la ordena. El silencio también exige una relación distinta con la vulnerabilidad. Callar implica exponerse a la posibilidad de ser malinterpretado, ignorado o subestimado. El estoicismo no niega este riesgo, pero lo considera preferible a la pérdida constante de coherencia que produce la palabra impulsiva. La dignidad no consiste en evitar toda exposición, sino en elegir cuidadosamente a qué se expone uno. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de mantener la mente alineada consigo misma, incluso cuando el entorno invita a la dispersión. El silencio es una herramienta poderosa para esa alineación. Al reducir la necesidad de intervenir, se fortalece la continuidad interior. El individuo permanece en contacto con su criterio, sin diluirlo en la urgencia del intercambio. Con la práctica, el silencio deja de sentirse como esfuerzo. Se vuelve una inclinación natural hacia la sobriedad. La mente ya no busca constantemente expresarse para afirmarse. Descansa en una confianza más profunda, una confianza que no depende de ser escuchado en todo momento. Esta confianza es una forma de fuerza tranquila, menos visible pero más estable. Así, el silencio se consolida como un componente esencial del dominio de uno mismo. No es un estado permanente ni una regla rígida, sino una capacidad disponible. Saber callar cuando es justo hacerlo preserva la energía, protege la claridad y mantiene la coherencia del carácter. En un entorno saturado de palabras, esta capacidad se revela como una de las expresiones más refinadas de la fuerza interior. Cuando el silencio se asienta como parte del carácter, modifica la forma en que el individuo se enfrenta a la presión social. La expectativa de responder, de justificar, de explicar, pierde su fuerza coercitiva. El silencio ya no se vive como una carencia que deba compensarse, sino como una posición legítima. Esta legitimidad no proviene de la aprobación ajena, sino de una comprensión interior de cuándo la palabra aporta y cuándo solo añade ruido. El estoicismo reconoce que gran parte del sufrimiento humano nace de la necesidad de ser entendido en todo momento. El silencio cuestiona esa necesidad. Callar implica aceptar que no siempre se será comprendido y que, aún así, la vida puede mantenerse íntegra. Esta aceptación no es indiferencia, sino una forma de sobriedad. El individuo deja de supeditar su estabilidad a la claridad inmediata de los demás. Epicteto señalaba que quien depende de la respuesta ajena para sentirse en paz, ha entregado su tranquilidad a algo inestable. El silencio recupera esa tranquilidad al cortar el vínculo de dependencia. No elimina el deseo de comunicación, pero lo ordena. La palabra se reserva para aquello que realmente requiere ser dicho, no para calmar una inquietud pasajera. La fuerza del silencio se hace especialmente visible cuando el entorno insiste en provocar reacción. En esos momentos, callar no es evasión, sino resistencia. Una resistencia que no se expresa en oposición directa, sino en la negativa a entrar en una dinámica ajena a la propia razón. El silencio sostiene la verticalidad interior frente a la presión de descender al terreno de la reacción. Zenón concebía la firmeza como una estabilidad que no se ve alterada por los vaivenes externos. El silencio encarna esta firmeza cuando evita que el ánimo se desplace al ritmo de las provocaciones. Al no responder, el individuo mantiene su centro. No se trata de ganar un intercambio, sino de no perder la coherencia. El silencio también transforma la relación con el tiempo. La palabra apresurada pertenece al instante. El silencio se abre a una duración más amplia. Permite que las cosas maduren,
que los acontecimientos se revelen con mayor claridad. Muchas respuestas que parecían necesarias se vuelven innecesarias con el paso del tiempo. Callar concede ese tiempo sin forzarlo. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no dejar que la mente se degrade por lo que no depende de ella. La palabra impulsiva suele ser una respuesta directa a estímulos que no se pueden controlar. El silencio interrumpe esa degradación. Protege la mente de ser arrastrada por corrientes ajenas y la mantiene alineada con su propio criterio. Con el tiempo, esta práctica genera una autoridad silenciosa. No una autoridad impuesta, sino una presencia que no necesita explicarse constantemente. El individuo que sabe callar transmite una estabilidad que no se funda en la palabra, sino en la coherencia de sus actos. Esta coherencia se percibe incluso cuando no se verbaliza. Así, el silencio se convierte en una forma de resistencia tranquila. No confronta, no persuade, no busca imponerse, simplemente permanece. Y en esa permanencia, preserva la claridad, protege la energía, y mantiene intacta la continuidad interior frente a la presión constante de hablar. En esta etapa, el silencio ya no se percibe como una decisión puntual, sino como un trasfondo constante sobre el que la palabra aparece cuando es necesaria. El individuo ha aprendido que no todo espacio debe ser ocupado, y que no toda comprensión requiere expresión inmediata. Esta comprensión transforma la relación con el entorno, pero sobre todo con uno mismo. El silencio deja de ser una respuesta y se convierte en un estado de presencia. El estoicismo entiende esta presencia como una forma de vigilancia serena. No se trata de estar alerta en tensión, sino de permanecer atento sin anticiparse. El silencio favorece esta actitud porque impide que la mente se precipite hacia conclusiones o defensas innecesarias. Al no hablar, el individuo observa cómo los acontecimientos se despliegan sin interferencia. Esta observación no es pasiva, es una forma activa de comprensión que precede a toda acción justa. Epicteto insistía en que muchas perturbaciones se disuelven cuando no se las alimenta. La palabra impulsiva suele ser ese alimento. Callar retira el sostén que mantiene viva la agitación, no porque la niegue, sino porque deja de reforzarla. En este gesto sencillo se revela una fuerza discreta, la capacidad de no amplificar lo que ya es suficientemente intenso por sí mismo. La dignidad del silencio se manifiesta también en la relación con la propia imagen. Hablar con frecuencia busca, a menudo, proteger o construir una representación de uno mismo. El silencio renuncia a ese esfuerzo continuo. Al no intervenir, el individuo acepta que su imagen no está bajo control absoluto. Esta aceptación libera energía y reduce la ansiedad que acompaña a la necesidad constante de explicarse. Zenón concebía la vida buena como una vida en acuerdo consigo misma. La palabra innecesaria introduce fricción entre lo que se es y lo que se muestra. El silencio reduce esa fricción. Permite que la conducta hable con mayor claridad que el discurso. Esta primacía de la acción sobre la palabra no desprecia el lenguaje, pero lo sitúa en su lugar adecuado. El silencio también modifica la forma en que se recibe la crítica o el desacuerdo. Al no responder de inmediato, se crea un margen donde la emoción puede asentarse y el juicio afinarse. Muchas críticas pierden su carga cuando no se las enfrenta en el instante. Otras revelan un contenido útil que habría pasado desapercibido bajo la defensa verbal. El silencio abre esta posibilidad sin garantizar resultados, pero sin cerrarlos de antemano. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no añadir sufrimiento al sufrimiento. La palabra impulsiva suele añadir capas de conflicto a situaciones ya complejas. El silencio, en cambio, limita el daño colateral. No resuelve automáticamente, pero evita que la dificultad se expanda innecesariamente.
Esta contención es una forma de cuidado, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Con el tiempo, el individuo descubre que el silencio no empobrece la vida relacional, al contrario, la depura. Las palabras que se pronuncian después de un silencio consciente suelen ser más justas, más necesarias y menos reactivas. El silencio actúa como un tamiz que retiene lo superfluo y deja pasar lo esencial. Así, el silencio se consolida como una forma madura de fuerza interior. No como ausencia de comunicación, sino como su fundamento más estable. Permite estar presente sin imponerse, comprender sin precipitarse y actuar sin dispersarse. En esta disposición, la palabra recupera su peso y la vida interior su coherencia, incluso en medio del ruido constante del mundo. Al final de este recorrido, el silencio ya no se entiende como una interrupción del discurso, sino como su condición más sólida. No es un vacío que deba llenarse, ni una carencia que requiera compensación. Es un estado de dominio interior desde el cual la palabra puede surgir sin urgencia y sin exceso. El estoicismo reconoce en este silencio una de las expresiones más refinadas de la fuerza humana. La capacidad de permanecer íntegro, sin necesidad de afirmarse constantemente hacia afuera. El silencio integrado no es rígido ni absoluto, no se impone como norma inflexible, sino que se adapta a la medida de cada situación. Se habla cuando es justo hacerlo, y se calla cuando la palabra no añade claridad. Esta flexibilidad no nace de la indecisión, sino de una comprensión profunda de la proporción. El individuo ya no actúa para aliviar una tensión inmediata, sino para preservar la coherencia a largo plazo. Epicteto enseñaba que la libertad interior consiste en no ser arrastrado por lo que aparece, sino en decidir conscientemente cómo responder. El silencio es una de las respuestas más completas porque mantiene abiertas todas las posibilidades. Al no hablar de inmediato, no se clausura el sentido ni se fija una posición prematura. Esta apertura no es ambigüedad, sino respeto por la complejidad de lo real. La dignidad que emerge del silencio no busca ser reconocida. Se manifiesta en la ausencia de explicaciones innecesarias, en la sobriedad de las intervenciones y en la tranquilidad con la que se acepta no tener siempre la última palabra. Esta dignidad no depende de imponerse ni de convencer, sino de mantenerse fiel a la propia razón incluso cuando el entorno empuja a reaccionar. Zenón concebía la vida conforme a la razón, como una vida que no se fragmenta ante la presión externa. El silencio contribuye decisivamente a esa continuidad. Al reducir la dispersión verbal, se fortalece la unidad interior. El individuo deja de vivir dividido entre lo que siente, lo que piensa y lo que dice. El silencio actúa como un punto de convergencia, donde estas dimensiones pueden alinearse. Marco Aurelio reflexionaba sobre la importancia de no desperdiciar la energía vital en conflictos superfluos. Cada palabra innecesaria es una pequeña cesión de esa energía. El silencio la conserva. No para acumularla, sino para disponer de ella cuando realmente importa. Esta conservación no es retraimiento, sino preparación serena para la acción justa. Así, el silencio se revela como una forma de fuerza que no necesita confrontar para sostenerse, no empuja, no invade, no reclama, permanece. En esa permanencia, protege la claridad, ordena la vida interior y devuelve a la palabra su peso original. El estoicismo no propone un mundo sin palabras, sino una relación más sabia con ellas, donde el silencio no sea temido, sino reconocido como uno de los pilares más firmes del dominio de uno mismo. En esta comprensión final, callar deja de ser un gesto defensivo y se convierte en una afirmación silenciosa de libertad. Una libertad que no se exhibe, pero que sostiene, con calma y firmeza,
la continuidad del carácter frente al ruido constante de lo externo. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.